Muchas gracias, doctora María Claudia, por esta invitación a compartir no solo los resultados del ejercicio que hicimos o que estamos haciendo, porque está en pleno marcha en este momento, de sondear entre distintas empresas, tanto exportadoras como importadoras, como empresas que tienen capital de Estados Unidos, cómo ha sido la percepción de lo que ha sucedido en los 5 años de implementación del TLC y qué perspectivas ven hacia adelante, sino además tratar de compartir con ustedes una evaluación que creemos nosotros que es más o menos ecuánime de lo que ha venido sucediendo. Si uno ve las cifras de lo que ha pasado en estos 5 años, hay dos caras de una misma moneda. Una persona muy crítica del TLC podría decir, desde que entró a regir el TLC, empezaron a debilitarse las exportaciones colombianas a Estados Unidos, empezó a deteriorarse la balanza comercial y hoy tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos. Con ese titular, en un periódico, sepulta uno el TLC. Y puede haber la versión alternativa, y es la versión que dice, desde que entró a regir el TLC, el número de empresas exportadoras colombianas a Estados Unidos ha aumentado en más de 20%, el número de productos colombianos que se exportan a Estados Unidos ha aumentado en casi 15%, se ha reducido la concentración de la oferta exportable colombiana a Estados Unidos. Y con ese titular uno gradúa el TLC como la panacea para motivar y a impulsar la oferta exportable colombiana. Lo que yo quiero mostrar el día de hoy es que si bien esos dos conjuntos de cifras son ciertas, creo yo que ninguno de los dos, ni la cara buena ni la cara mala, es contundente para evaluar el TLC. Es más, la hipótesis central de esta discusión es que el TLC no es suficientemente poderoso y no podría serlo, ni para cambiar el perfil exportador de Colombia, ni para haber generado una nueva oferta exportable en Colombia, ni para cambiar una realidad internacional y una realidad nacional que coincidieron con la implementación del TLC. La realidad internacional es que el TLC en los últimos 5 años, desde que está vigente, ha coincidido con una desaceleración del comercio mundial, de las importaciones de Estados Unidos y de las importaciones de Estados Unidos desde América Latina, incluida Colombia. Y desde el punto de vista doméstico, la vigencia del TLC ha coincidido con un síndrome de enfermedad holandesa en la economía colombiana, es decir, una apreciación del peso que llevó a un debilitamiento de la oferta exportable colombiana y a un fortalecimiento de las exportaciones mineroenergéticas. Con un TLC que coincide con una desaceleración de las importaciones de Estados Unidos y con un debilitamiento de la oferta exportable colombiana, sería muy difícil que ese solo instrumento lograra revertir esas tendencias. Lo que voy a hacer a continuación es presentarles las principales cifras que ilustran esta situación que acabo de describir, con el fin de concluir con algo, y en el panel creo que vamos a tener elementos de juicio para discutirlo. Una cosa es ser vecino fronterizo de Estados Unidos, como es el caso de México, y tener un TLC que transformó su estructura productiva y su estructura de oferta exportable radicalmente. Y otra cosa es tener un TLC, y otra cosa es estar en Colombia, que es un país muy poco abierto al comercio internacional, con una oferta exportable muy poco diversificada y en una coyuntura de enfermedad holandesa, y pedir que el TLC revierta todas esas circunstancias. Vamos entonces a revisar algunos elementos. La argumentación es exactamente la que acabo de decir, o sea que no tiene mucho misterio y aquí lo que hacemos es desarrollarla. Quiero dar un par de elementos de contexto. La doctora María Claudia decía que la relación colombiana con Estados Unidos tiene que ir mucho más allá de la discusión sobre el TLC y la discusión de las drogas. Creo que para todos es bien conocido que esta relación ha sido fuerte
por factores positivos y factores negativos. No vamos a entrar todavía a discutir esos factores, pero ha sido tan fuerte que ustedes ven la cifra de cooperación económica de Estados Unidos hacia Colombia, más de 10.000 millones de dólares en 15 años. Pocos países en el mundo tienen ese tipo de atención de ayuda externa de Estados Unidos. No voy a entrar en todos los detalles, ni la transición de Plan Colombia hacia Paz Colombia. Lo que quiero decir es que esta relación es especial para bien o para mal, por factores positivos o negativos, al cual se agrega un nuevo factor. Ustedes amanecieron el día de ayer viendo que hay nueva ayuda de Estados Unidos para Colombia para enfrentar la situación de los refugiados venezolanos. Yo ya los llamo refugiados, aunque no tengan el estatus jurídico internacional de refugiados todavía, pero cuando uno habla de 500.000 de venezolanos que se quedaron en el país el año pasado, entraron 700.000, salieron 200.000 más o menos, 500.000 de venezolanos en una economía que está generando más o menos 100.000 empleos en los últimos 12 meses, 500.000 versus 100.000 nuevos empleos, se da cuenta que este país está en una situación compleja. Y cuando ve que Estados Unidos está empezando a orientar recursos para tratar de ayudar a que podamos lidiar con esa situación, va viendo que la relación especial también va evolucionando hacia allá, pero no me voy a adelantar a discusiones que son del panel. Una relación especial, sin duda, pero una relación en la que Colombia es muy chiquitico en términos comerciales. Este es el ranking de países que le venden a Estados Unidos en términos de valor. Los principales exportadores a Estados Unidos, Colombia está en el lugar 24. Con ese tema del lugar 24 quiero poner en perspectiva lo que significa ser socio comercial muy importante, como es el caso de México, con la transformación que tuvo México en el TLC, y lo que significa ser un socio comercial mucho menos importante, como es el caso de Colombia. Número uno. También quiero poner en perspectiva, ahora que seguramente en la mañana de hoy se va a discutir cómo enfrentar el aumento de aranceles de parte de la administración Trump a los productos de acero y a los productos de aluminio, es iluso, creo yo, que un país que está en el lugar 24 pretenda armar una guerra comercial contra Estados Unidos, sumarse a una guerra comercial, sumarse a Brasil para tratar de enfrentar esa disputa comercial con Estados Unidos. Creo que siendo tan chiquitos hay que moderar las expectativas y moderar las ambiciones y moderar las peleas. Pero además de eso quiero mostrar que ese lugar 24 no es solamente porque el TLC no haya funcionado, o no es porque la relación comercial no se haya dinamizado suficientemente, porque escapa a nuestra propia responsabilidad. Colombia sigue siendo un país supremamente cerrado desde la perspectiva de importaciones y exportaciones. Les voy a dar los últimos dos datos de contexto. Esta es la posición de Colombia en América Latina en exportaciones per cápita. Estamos en el lugar número 14 entre las principales economías de América Latina en exportaciones per cápita. Es decir, seguimos siendo una economía que no se ha volcado a la internacionalización, una economía que no ha aceptado el reto de la globalización, una economía que no ha diversificado su oferta exportable. Todo eso además con 10 años de enfermedad holandesa encima, con 10 años de concentración de las exportaciones en productos mineroenergéticos. En este contexto es muy difícil subir del número 20, 18, 15 o dinamizar de manera importante la relación. Aquí están todas las exportaciones y si uno quiere ver las exportaciones sin considerar minería y combustibles, quedamos en decimotercer lugar en la región. Es decir, si nosotros no abordamos una transformación estructural, productiva, competitiva y volcada hacia la economía internacional, pedirle peras al olmo del TLC es muy complicado. En ese contexto, primera cara de la moneda que les anunciaba ya, la flecha gris muestra la vigencia del TLC.
Y el titular escandaloso sería: entró a regir el TLC y estas cifras, que son exportaciones e importaciones de Colombia con Estados Unidos, mostrarían el desastre del TLC aparentemente. Empieza la flecha gris y empiezan a caer las exportaciones, después empiezan a caer las importaciones pero en menor proporción, y la balanza comercial empieza a deteriorarse hasta volverse negativa. Ese es el titular escandaloso sobre el TLC. Uno empieza a leer el artículo que tiene ese titular escandaloso y se da cuenta que el problema no parece ser exclusivo del TLC. Guarden en la memoria esta imagen de la gráfica de balanza comercial con Estados Unidos y comparémosla con la de el mundo. Una vez más, balanza comercial con Estados Unidos, línea naranja, con el resto del mundo, línea gris. Vean esta caída tan significativa de la balanza comercial que arrastra la balanza comercial total del país con el resto del mundo. Es decir, cuando uno empieza a ver las cosas en perspectiva, no le ha ido tan mal a la relación comercial de Colombia con Estados Unidos como le ha ido a la relación comercial de Colombia con el resto del mundo. Lo que empieza a sugerir que hay elementos ajenos a si se hizo bien la desgravación, la negociación, la nómina inmediata de reducción arancelaria, las salvaguardias, elementos ajenos a esa negociación y a lo que está consignado en el acuerdo que afectan las cifras de entre los dos países. Vamos a ver algunos posibles elementos de esos del contexto que uno no puede perder de vista para analizar esta situación y que ya he mencionado. El primero de ellos, parece que hubiera sido una alineación adversa de las estrellas y de los astros. Coincide la entrada en vigor del TLC con una desaceleración del comercio mundial y el segundo con una desaceleración de las importaciones de Estados Unidos. Esta es la evolución del comercio mundial total, cifras globales de comercio en el mundo. El TLC entra a regir en el 2012 y vean que esto se empieza a pasmar, a pasmar, a pasmar y a reducir. Las barras son las cifras, la línea roja son las tasas de crecimiento. Entró a regir el TLC y se cayó el crecimiento del comercio mundial. Y de ahí para adelante el caminado es bastante regularcito. Esto tiene que ver en gran medida con que la economía mundial, después de la crisis del 2009, este es el crecimiento de la economía mundial, cayó en su crecimiento medio punto porcentual, promedio 2000-2008, 4,3, promedio 2010-2017, 3,8. Este promedio de crecimiento es menor que el que había antes de la crisis de 2009. Obviamente, menor crecimiento de la economía, menor dinamismo del comercio. Pero va más allá. No es solamente que la economía crezca menos y haya menos comercio. El auge de la globalización, el auge de la negociación de acuerdos comerciales que hubo desde finales de los 80, durante todos los 90 y comienzo de este siglo, se ha pasmado también en lo corrido de esta década. Cuando uno va a ver este índice que es importaciones como proporción de la producción mundial, es decir, importaciones de todos los países como proporción de la producción mundial de los países, que más o menos habla del componente importado de los procesos productivos, es decir, habla de la globalización y la inserción de los países en las cadenas de valor. Esto subió y subió y subió hasta el año 2008, en 2009 se cayó por la crisis internacional y en lugar de seguir subiendo con la recuperación de la economía mundial, se estancó. Es decir, nosotros llevamos 10 años largos en que las importaciones como participación de la producción mundial no crecen más. Llevamos 10 años largos en que no hay profundización de la internacionalización de los procesos productivos y llevamos 10 años largos en que el auge de la globalización se ha estancado, sencillamente. Y de esos 10 años quiero destacar los que corresponden desde 2012 a la entrada en vigor del TLC, totalmente parado el comercio internacional. ¿Cómo
se refleja eso en la relación concreta de exportaciones e importaciones de Colombia con Estados Unidos. Esta es la evolución de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, línea azul. Ya habíamos visto este gráfico, se empiezan a caer, se negocia el TLC, se empiezan a caer las tasas de crecimiento, crecimiento negativo, crecimiento negativo, crecimiento negativo y solo en los últimos 2 años un crecimiento positivo. Esta línea azul con este hueco se compara con la desaceleración del comercio mundial, que es la línea gris. Llegan a coincidir desaceleración del comercio mundial con desaceleración de las exportaciones a Estados Unidos. Y en el caso de las importaciones, porque también en el TLC conviene y mucho para un país como Colombia evaluar el impacto en importaciones, parte importante de lo que compramos a Estados Unidos son bienes no producidos, y dentro de esos bienes no producidos e incluso de los producidos hay parte importante que son importantísima, que son insumos y bienes de capital, y parte importante de la gracia de una negociación de estas es abastecerse en términos de bajo costo de bienes de capital y materias primas para los procesos productivos. No obstante todo este rollo tan bonito que acabo de decir, las importaciones desde Estados Unidos, línea azul, se empezaron a debilitar, primer aumento después del TLC y después empezaron a caer en sus tasas de crecimiento. Solo ahora se están recuperando, pero también con el resto del mundo. Es decir, uno empieza a identificar que el comportamiento de la relación comercial con Estados Unidos no ha sido muy distinta del comportamiento de la relación comercial con el resto del mundo y que por lo tanto la varita mágica del TLC para transformar una relación no es suficientemente fuerte para revertir algo que es estructural de la economía colombiana. Poca apertura al comercio internacional, poca internacionalización, poca diversificación de la oferta exportable, todo ello profundizado por el auge minero energético de los últimos años. Segunda elemento a tener en cuenta fuera de la desaceleración del comercio mundial. Las importaciones de Estados Unidos se han desacelerado. El TLC entra a regir en un contexto en que Estados Unidos empieza a desacelerar sus compras de todo el mundo, pero en concreto de América Latina y en América Latina en concreto de productos en los cuales nosotros nos fuimos especializando en los últimos 10 años o 12 años, mineroenergéticos. Es decir, al margen del TLC hay un fenómeno externo que es el siguiente. Estados Unidos en sus tasas de crecimiento también bajó del 2,7 al 2,2 si uno compara lo que sucedió antes de la crisis del 2009 y lo que sucedió después de la crisis del 2009. Obviamente una economía creciendo menos importa menos y las importaciones de Estados Unidos medidas como un índice tienen el total en la línea punteada, vean que se empiezan a estancar en 2012-2013, justo cuando entra en vigor el TLC, pero si uno la divide en dos, los combustibles sí que se caen de cabeza desde el 2011. Es decir, si nosotros tenemos una oferta exportable a Estados Unidos concentrada en combustibles, independientemente de los esfuerzos que hagamos, nos afecta esta caída de compras de combustibles de Estados Unidos. En ese contexto, no somos los únicos afectados. Aquí está la evolución de las exportaciones de países latinoamericanos a Estados Unidos. Y si ustedes ven, perdón que me devuelvo una más, se me adelantó una más, los hemos dividido en dos conjuntos, productos combustibles y de la minería, y ahí están todos los países de América Latina, algunos de ellos no exportan esa clase de productos, y lo que quiero mostrar es que el problema de caída es de todos. Ahí está Colombia, la línea roja, pero cuando uno ve lo que ha sucedido con, por ejemplo, Brasil, lo que ha sucedido con Ecuador, una caída muy drástica, muy severa, lo que ha sucedido incluso con Chile, y acuérdense que no todos estos exportan productos de la minería y los hidrocarburos, con todos se ha caído las exportaciones a Estados Unidos.
Y si uno no considera combustibles y mineros, sino el resto de productos, a algunos no les va tan mal. Insisto, estos son compras de Estados Unidos de productos latinoamericanos. Vean la recuperación de Perú. Obviamente hablar de Perú el día de hoy ameritaría una discusión totalmente distinta a la que tenemos en el foro de la mañana, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Colombia muy quedado en exportaciones distintas a combustibles. Ecuador sube y baja, pero aquí es menos drástico el movimiento. Y hay una cosa clave: mientras más concentrada esté la oferta exportable de un país en productos primarios y en concreto en productos de la minería y de la energía, más golpeado se ve por la caída de importaciones de Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es casi que tautológico con este gráfico que muestro aquí. Si la caída de las importaciones de Estados Unidos es mucho más severa en combustibles y productos mineros, les va a ir peor a los países que se concentran en eso. ¿Quiénes de América Latina se concentran en productos mineroenergéticos, en productos primarios, y quiénes en productos manufacturados? Vean la muy compleja situación de Colombia. ¿Qué tenemos allí? En barras grises, productos mineroenergéticos vendidos a Estados Unidos. En barras grises más claritas, productos agropecuarios. En barras azules, manufacturados, y en barras azul clarito, otra clase de productos. Y lo que quiero destacar es que cómo no nos iba a golpear en las ventas a Estados Unidos la caída de las importaciones de combustibles y mineroenergéticos de Estados Unidos, si nosotros somos el segundo país entre las economías importantes de la región en concentración de exportaciones a Estados Unidos en mineroenergéticos. Y si le sumamos los agropecuarios, tenemos prácticamente 76, 77% de nuestras exportaciones en esos dos sectores. Obviamente, si uno saca solo ese titular, el desarrollo de la noticia es ¿y por qué no se hizo la tarea de diversificar y no sé qué? Paso a la página del periódico y al otro lado está la enfermedad holandesa de la que ya vamos a hablar en un momento. Pero con este perfil, y vean, quiero destacar la diferencia tan grande con México, porque va a alimentar quizás la discusión del panel. Con este perfil es muy difícil que semejante caída de importaciones de Estados Unidos no nos hubiera afectado. Con TLC, sin TLC, bien negociado, mal negociado. Es de tal nivel la fuerza externa de esa evolución de las importaciones de Estados Unidos que el TLC se vuelve casi que irrelevante en esa discusión. Un tema, la desaceleración del comercio mundial; otro tema, la desaceleración de las importaciones de Estados Unidos; otro tema, el deterioro de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos es resultado del deterioro del precio del petróleo. Entonces uno dirá, pero eso es supremamente exagerado. Pues no tanto, porque buena parte de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos fueron durante ese periodo de productos relacionados con la cadena petrolera. Y aquí quiero destacar dos cosas. La primera de ellas, esto me lo voy a saltar que ya está más o menos dicho, es cómo caracteriza uno las exportaciones de Colombia a Estados Unidos entre combustibles y el resto. Cuando uno ve esta división de la oferta exportable colombiana, no oferta exportable, de las exportaciones a Estados Unidos, y se encuentra por aquí con años en que 3/4 partes de las exportaciones fueron combustibles, dice, hombre, lo que hay que evaluar aquí es qué pasa con el precio del petróleo y no qué pasa con el TLC, porque claramente se concentró en exportación de combustibles la relación de Colombia con Estados Unidos en términos de ventas. Lo segundo que quiero destacar, y lo voy a recuperar ahorita más adelante, es cómo esto se fue profundizando. Del 50% fue subiendo hasta el 75%, y cómo se fue revirtiendo, y con particular énfasis a partir del 2012, cuando entró a regir el TLC. Ya empieza uno a tener otro titular en la otra página. No obstante todos los problemas, bla, 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 el TLC, o por lo menos con la vigencia del TLC, se ha revertido la tendencia a la exportación de un monoproducto,
o de una cadena, que es la de combustibles, pero ya voy a hablar de eso. ¿Por qué se caen? ¿Por qué se da este fenómeno en términos de concentración en productos combustibles y por qué se cae en los últimos años? Por dos motivos. Primero, por el precio del petróleo. Este gráfico uno prácticamente lo tiene en la mesa de noche. En los últimos 15 años, cualquier persona preocupada por la economía colombiana, con precios de $100 el barril, era muy difícil que no hubiera una tendencia hacia la concentración de exportaciones en petróleo. Y desde el 2014 esto se cae primero a debajo de $30 el barril, ahora, después a 50 y ahora rondando los 60 y los $70 el barril. Hay un efecto precio, por lo tanto, en esa desinflada de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Pero no solamente un efecto precio, también hay un efecto cantidad y esto es muy importante. Estas son las importaciones de distintos productos de petróleo y derivados de Estados Unidos. Y ustedes ven que esto va descendiendo y va descendiendo desde 2008 y desciende y desciende. ¿Por qué desciende? Porque Estados Unidos desde 2008 empezó a tener un aumento vertiginoso de la producción de petróleo, especialmente de no convencionales. La película es la siguiente. Hace 10 años Estados Unidos importaba 2/3 partes del petróleo y de los combustibles que consume. Importaba 2/3 partes hace 3 años. Y con este auge de la producción, hoy en día importa solo 1/3 parte. Se volvió autosuficiente en 1/3 del consumo en menos de 10 años. Eso es un cambio brutal desde la perspectiva de un gran comprador y gran productor de petróleo. Estados Unidos produce el 10% del petróleo mundial, pero es un mercado monumental. Cuando un comprador se empieza a volver autosuficiente, todavía le falta bastante, pero digamos, este es uno de los cambios tecnológicos más impresionantes que ha habido en la industria petrolera en mucho tiempo. Cuando caen de esa manera las importaciones, obviamente no es solo que, ¡ay, se nos cayó el precio del petróleo! Estados Unidos empieza a sustituir importaciones de petróleo por producción propia y eso a un país como el nuestro, que en su relación con Estados Unidos ha llegado a tener 75% de sus exportaciones en productos petroleros, obviamente lo termina golpeando. Por el lado nuestro, porque también uno dice, no, es que es el precio del petróleo que se cayó y la OPEP y Estados Unidos y uno inocente como si no tuviera ninguna responsabilidad. Por el lado de la economía colombiana, el auge minero energético se fue traduciendo en una revaluación muy grande del peso, en un auge del crecimiento. La economía creció al 4,5% durante 10 años, salieron 10 millones de personas de la pobreza, no sé qué, y sí sé cuánto, todo lo bueno que ustedes quieran, pero paralelamente esa relación del peso con el dólar hizo que el resto de la oferta exportable colombiana, distinta al petróleo, sufriera un golpe muy grande. En el panel vamos a ver la experiencia del Grupo Corona, pero como el Grupo Corona hay 60 o 70 grandes empresas que lograron pasar ese inmenso desierto. ¿De qué desierto estoy hablando? Estoy hablando de la tasa de cambio. Año 2002, tasa de cambio a 3.000. ¿Puedo exportar? ¿No puedo exportar? Bueno, más o menos, me va bien. Desde allí esto se empieza a escurrir, a escurrir, a escurrir, a escurrir, sube y baja, pero en promedio este periodo es un periodo de gran auge de exportaciones petroleras, tasa de cambio en el piso y por lo tanto cualquier otro exportador teniendo que vérselas a gatas para poder, con lo que vende, con ese dólar tan barato, cubrir unos costos laborales que además van subiendo de manera acelerada. No voy a entrar en detalles de enfermedad holandesa, pero cualquiera de ustedes, que la mayoría se mueve en negocios de comercio exterior, saben que un cambio de este nivel en la tasa de cambio inmediatamente afecta al sector exportador. No nos dábamos mucha cuenta, salvo en las reuniones de Analdex todos los años en que había la misma discusión, no nos dábamos mayor cuenta de esto, porque paralelamente estábamos todos felices creciendo al 4,5%, etcétera, etcétera.
Pero el resultado de esto es que la oferta exportable se marchita. 10 años pasando el desierto. Ahora el doctor Carlos Enrique Moreno nos dirá cómo hace uno para pasar durante 10 años el desierto de una tasa de cambio adversa y seguir siendo una empresa exportadora, en concreto a Estados Unidos. Pero como eso es, insisto, 50, 60 casos. El resto en grandes dificultades o sencillamente acomodados al mercado doméstico. Si me crece el mercado doméstico al 4,7, ¿qué me voy a sacar el maletín para irme al resto del mundo? El problema es que cuando se acaba la bonanza minero-energética, solo los que están posicionados afuera pueden aprovechar. Obviamente esto se revierte desde el 2014, pero este desierto nos lleva a varias cosas. La primera de ellas, este es un indicador de esos sonoros que muestra el nivel de concentración de la oferta exportable colombiana. No nos enredemos con fórmulas ni con nombres, les digo, mientras más arriba, más concentrada está la oferta exportable colombiana, mientras más abajo, más diversificada es. Arrancamos el siglo con una oferta exportable más o menos diversificada, vean a qué corresponde diversificación, y desde que empezó a profundizarse la revaluación del peso, esto se fue concentrando en minero energético, minero energético, minero energético, y el TLC entra a regir en el momento en que Colombia tiene su oferta exportable más concentrada en productos mineroenergéticos, en que Colombia tiene su oferta exportable más debilitada por la revaluación, en que los empresarios colombianos menos miraban para afuera y más miraban al mercado doméstico, creciendo al 4,7%. Así es muy complicado. Pero bueno, así es. O sea, ¿quién va a cambiar la realidad económica? Estamos dando elementos de juicio. Cualquier oportunista diría, entró a regir el TLC y se bajó la concentración de la oferta exportable colombiana. Sí, ese es un buen titular, pero acompañado de todos los otros titulares que estamos viendo. Es decir, este problema es complejo con múltiples explicaciones. Quien se agarre solo de lo escandaloso y solo de lo virtuoso está haciendo trampa. Esto es un problema complejo con muchos elementos a tener en cuenta. Quiero destacar, eso sí, este es el mismo gráfico de antes de la concentración de la oferta exportable colombiana, línea negra, concentración de la oferta exportable colombiana a Estados Unidos, línea azul. Quiero destacar que somos más concentrados en el mercado de Estados Unidos que para el resto del mundo. Es decir, no hemos capitalizado las oportunidades de diversificación que ofrece el TLC, no obstante un par de cosas que voy a decir en los 5 minutos que me quedan. Bien, un último punto de explicación de esa relación comercial que no se puede soslayar es que nosotros tenemos serios problemas de competitividad y que no los resolvimos durante la bonanza mineroenergética. Nosotros nos ganamos un baloto y con el baloto pavimentamos de mármol el andén de adelante, pusimos faroles dorados en la puerta de la casa y no mandamos a estudiar a los niños a buenos colegios, ni hicimos transformación en términos generales de la capacidad productiva de esta familia. Se nos acaba el baloto y nos encontramos con que la productividad de Colombia, línea roja, ha tenido de los peores desempeños de los países latinoamericanos. Ninguno de los países latinoamericanos, para ser justos, es ninguna maravilla en términos de productividad, pero en concreto la colombiana es muy, muy deficiente. En este contexto es muy difícil que haya un adecuado aprovechamiento de un acuerdo comercial como el TLC. En competitividad estamos en el lugar 66, ustedes ven Chile en el 33, no voy a entrar en los detalles de lo que hay detrás de este cálculo porque todos los años los discutimos. No avanzamos en productividad, avanzamos un poco en competitividad. Y hoy somos, quiero recordar esto, el 14º país en América Latina en exportaciones per cápita. Y alguno perspicaz a estas alturas dirá, claro, es que entonces el TLC lo que sirvió fue para convertirnos en unos grandes importadores. Pues tampoco. Cuando medimos importaciones per cápita estamos en el 11º lugar en América Latina.
el TLC no logró transformar una realidad. Colombia sigue siendo una economía cerrada para vender y para comprar. Y era pedirle peras al olmo el que el TLC transformara una situación estructural tan compleja. Quiero mencionar los datos del otro artículo que se encuentra uno, y es las virtudes del TLC. ¿Dio paso a nuevos exportadores? Sí, este es el número de empresas exportadoras a Estados Unidos. Se empezaron a pasmar con el auge minero energético, como es natural. Lograron su punto mínimo en número de empresas exportadoras a Estados Unidos en el año 2012, cuando entró a regir el TLC, y esto se empezó a enderezar. Es decir, aquí hay un aumento del 22% en número de empresas exportadoras. Si uno se quiere agarrar solo de ese titular, se agarra solo de ese titular, pero está haciendo trampa porque falta todo lo demás. Pero sí, durante la vigencia del TLC aumentó en 22% el número de empresas exportadoras a Estados Unidos. No obstante lo anterior, el 50% de las exportaciones las hacen solo 15 empresas. Es decir, que sí vamos poquitico a poco, pero 15 empresas responden por la mitad de las exportaciones colombianas a Estados Unidos. Y muchas de ellas, vean ustedes, de productos primarios y muchas de ellas mineroenergéticos todavía. ¿Qué pasa en términos de nuevos sectores? Durante el TLC se amplió el número de sectores colombianos que exportan a Estados Unidos. No, eso varía muy poquito. De hecho, uno podría decir que descendió, puede decir que descendió. El número de sectores muestra, en últimas, la transformación productiva de una economía. ¿Hemos logrado una transformación productiva, competitiva, exportadora, de vocación, de diversificación? No, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Por lo tanto, no es raro que el número de sectores se mantenga prácticamente igual. ¿Qué pasa en términos de productos? En términos de productos hay buenas noticias. Pasamos de tener 1.677 productos a 1.895, un aumento del 13%. Este es el titular bueno. Acuérdense que esto se da en medio de poca diversificación, poco desarrollo de la oferta exportable, etcétera, etcétera. Pero hay Quijotes, sí, hay Quijotes. Aumentaron en 22% los nuevos exportadores y aumentaron en 15% los nuevos productos. Hay Quijotes, afortunadamente. Y no solo quiero hacer un chiste con el tema de Quijotes o no Quijotes, eso muestra que sí se puede, que es difícil contra la tasa de cambio, contra la falta de competitividad, contra la falta de productividad, pero que se puede, que es un buen argumento para los que dicen, no, es que aquí no se puede exportar a Estados Unidos. No obstante lo anterior, solo 15 productos concentran el 84% de las exportaciones colombianas, es decir, muy concentraditos todavía en términos de exportaciones. Bien, una reflexión sobre la inversión extranjera directa, porque en esta sala hay inversionistas extranjeros, y dos daticos rápidos de la encuesta que estamos desarrollando, sobre todo para que ustedes se animen, aquellos a los que les haya llegado la encuesta o que sean importadores o exportadores o tengan inversión de Estados Unidos, se animen a responderla porque todavía está avanzando este estudio. Primero, en inversión extranjera. Durante la vigencia del TLC, afortunadamente, la inversión de Estados Unidos en Colombia se ha mantenido. Vean ustedes, con un pico en el año 2012, pero en general se ha mantenido. Esta es la inversión de Colombia en Estados Unidos. Se ha mantenido la de Estados Unidos en Colombia. ¿Cuánto representa eso la inversión extranjera total? Más o menos en promedio 15%, creo que lo tenemos por aquí. Aquí está, 14%, 15%. Esta es la participación de la inversión de Estados Unidos en Colombia en la total. Y esta es la total. ¿Por qué ha sido clave la total? Por tres motivos. Uno, porque la inversión extranjera nos ayudó a financiar el déficit de cuenta corriente que se generó con la caída del precio del petróleo. Sin esta inversión extranjera, de la cual la de Estados Unidos no es para nada despreciable, la devaluación del peso habría sido muchísimo mayor. Habríamos pasado a las tasas que algunos anunciaban de manera premonitoria de 5.000 pesos por dólar. Afortunadamente había inversión extranjera para tapar el hueco de la cuenta corriente.
Segundo aspecto por el cual es importante, Colombia hoy está por encima del promedio de América Latina en la participación de inversión extranjera en el PIB. Y en eso, insisto, la de Estados Unidos tiene un papel que no es despreciable. Y tercer punto muy importante, el que crea, esta es la otra cara de la bonanza mineroenergética, pues no. Empresas estadounidenses instaladas en Colombia por sector muestran una gran diversificación entre sectores, lo cual es una muy buena noticia. Es decir, nosotros como destino de inversión no somos solamente un campo petrolero, ni una montaña para sacar carbón. Somos una gran diversidad de oportunidades. Quiero terminar mostrándoles 3 datos de la encuesta. ¿Qué encuesta? Con ayuda de la Cámara de participación protagónica de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, hemos estado haciendo encuestas entre exportadores colombianos a Estados Unidos, importadores colombianos desde Estados Unidos, empresas establecidas en Colombia con capital de Estados Unidos. Algunos miembros de la Cámara, la mayoría no miembros de la Cámara, lo cual es bueno para mostrar el equilibrio de la encuesta. Y quiero destacar 4 resultados. Primero, se les pregunta a los encuestados, hasta aquí van estos datos son de 77 empresas. Esperamos llegar a 100 empresas. Y los que aquí no le hayan contestado, contéstenla, así sea para, como en las consultas, para dañar el resultado. No, mentira. No, contéstenla, bienvenidísimo, tenemos hasta aquí 77 encuestas. Pregunta, ¿ha sido favorable o no ha sido favorable? Para ambos países, más para Colombia, más para Estados Unidos, y ha sido medio irrelevante. Ha sido más favorable para Estados Unidos, piensan 38% de los encuestados, pero muy cerquita y sorprendentemente, por lo menos para mí, ha sido favorable para ambos países. Ahora, acuérdense que estos son exportadores a Estados Unidos, importadores de Estados Unidos e inversionistas con capital de Estados Unidos. Es decir, gente que por definición le saca jugo a estos acuerdos. No voy a mencionar un sector específico, pero podría mencionar muchos. Si uno le pregunta a fulano tal de tal sector, dirá que es un desastre absoluto. Segundo punto, exportadores solamente. ¿Considera usted que ha sido bueno, irrelevante o malo el TLC? Favorable el 60%. Con muy poquita autocrítica los exportadores, porque ustedes ya vieron cómo discutimos la concentración de la oferta exportable colombiana en muy pocos productos. Les preguntamos a los exportadores, ¿usted cree que Colombia tiene oferta exportable para aumentar sus ventas a Estados Unidos? 30% dice sí, tenemos oferta exportable, y por acá 30% está en la mitad. Muy poquitos dicen no tenemos oferta exportable. Una vez más, aquí hay gente que se ha dedicado a desarrollar oferta exportable, pero esta no es la foto del país. Nosotros no tenemos una oferta exportable diversificada y lo acabamos de ver en distintos gráficos y de distintas maneras. Importadores, ¿qué piensan? ¿Ha sido favorable? 60%. Interesante que 30% diga que ha sido irrelevante. Probablemente muchos de los productos que importaban ya estaban desgravados, probablemente por ser no producidos o por ser bienes de capital y con aranceles bajos por ser insumos, pero 60% considera que sí han sido muy importantes. Y un par de datos finales sobre las empresas que tienen capital estadounidense y operan en Colombia. Una de ellas, casi consistente con las anteriores, 60% piensa que el acuerdo ha sido bueno, pero me interesa mucho más mostrar 2 datos más. Uno, se les pregunta en qué sectores ven buenas oportunidades y esperábamos encontrar petróleo, carbón y si acaso agro. Vean ustedes la gran diversidad. La línea verde oscura es muy promisorio, por lo tanto es la buena respuesta, y la verde clara medianamente promisorio. La amarilla es poco promisorio, por lo tanto todos estos sectores son buenos. La gran diversidad de sectores en los que los inversionistas estadounidenses establecidos en Colombia encuentran buenas oportunidades. Y ojo que muchos de ellos están en esos sectores, pero otros no. Eso quiere decir haber conocido esta economía, haberla visto en funcionamiento y decir, aquí hay buenas opciones para invertir en todo esto. Y el último dato tiene que ver con los problemas que ven
los inversionistas estadounidenses en Colombia para operar y permanecer en Colombia. No hay mayores sorpresas, alta carga tributaria, tema muy relevante cuando se viene una próxima reforma tributaria con el nuevo gobierno, y habrá que ver qué pasa con la tasa de tributación de las empresas, que está prevista, como ustedes bien saben, que vaya a ir descendiendo, pero ese descenso justamente es el que abre nuevamente el hueco. Entonces vamos a ver qué terminan haciendo los candidatos y proponiendo los candidatos. Rezago tecnológico, temas de competitividad, inseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, este gráfico no tiene grandes novedades, pero confirma que los temas son los que son. Y no obstante los temas son los que son, me devuelvo porque es que para mí el gráfico anterior es maravilloso, se ven inmensas oportunidades hacia adelante. Concluyo sencillamente diciendo, este es un trabajo que vamos a acabar de redondear en las próximas semanas, ustedes lo van a tener a disposición, alguna cosa haremos con la Cámara para difundir ya los resultados finales, invitándolos a que contesten la encuesta. Creo que por aquí está el link de la encuesta, aquí está. Eso, gracias. No, mentira, no tomaron muchas fotos, sí tomaron algunas fotos. Diligencia en la que es muy interesante y muy útil para este análisis, pero con algo más sustancial. La doctora María Claudia decía que hay que ir transformando la relación. Una de las preguntas que no muestro por falta de tiempo, indaga entre exportadores, importadores y demás, ¿qué temas de la agenda económica hay que desarrollar con Estados Unidos? Y más allá que no, que la disputa comercial, que el arancel del aluminio, que no sé qué, se habla de temas muy positivos y muy propositivos. Transferencia tecnológica, cooperación para la competitividad, evolución de productividad, que nos compartan experiencias en todo eso. Qué bueno que la agenda en lo económico cambiara de la queja y la posibilidad de pelear por unas exportaciones de acero, en las cuales, entre otras cosas, somos la 30ª parte de lo que exporta Brasil a Estados Unidos. Qué bueno que cambiara esos temas confrontacionales, o la chatarrización, que es un tema grueso, o los precios de los medicamentos, que es un tema grueso, a los temas de cooperación, cambio productivo, transformación, diversificación de la oferta exportable, que son los temas que están en la base de toda esta evaluación del TLC. Si he logrado que ustedes vean todos los elementos que hay detrás de ese grafiquito de la balanza comercial, creo que me puedo ir satisfecho, porque lo que sí es un hecho es que el TLC no ha transformado algo que es estructural de la economía colombiana, esa poca diversificación y ese volcamiento hacia adentro, y no ha logrado superar algo que no podría superar, que es desaceleración del comercio internacional y desaceleración de las exportaciones de Estados Unidos. Muchas gracias por la atención.